librería Alberti. Y ahí va. Mira, nada, a mí me has preocupado tú hoy, que me he comido tantas cosas. Hombre, para prepararme un poco. Hola, buenas tardes. Estamos en los directos en casa de la librería Alberti y esta tarde pues tenemos la suerte de que Noemí Sabugal, que acaba de publicar este fantástico libro, Los hijos del carbón, ha venido desde Ponferrada para hacer este directo con todos los amigos de la librería y con todos los amigos de Alfaguara y con todos los amigos de la buena literatura. Y además tenemos la suerte también inmensa de que Noemí ha venido con Julio Llamazares. Aquí los tenemos a los dos. Esta va a ser una conversación sobre un libro muy muy especial, un libro en el que hay viaje, memoria, historia. Yo creo que haréis muy bien si os quedáis ahí pendientes de la pantalla y escucháis. Vamos a escucharles. Así que muchísimas gracias y les cedo la palabra a ellos. Bueno, empezamos, ¿no? Sí, sí. Me ha dicho Lola que seamos más o menos breves, porque parece ser que sin público presente y a través de la cámara la gente aguanta mucho menos tiempo escuchando, y si no se nos va el público y desconecta, y sería una pena, porque yo creo que hoy os vamos a presentar un libro que no es una frase publicitaria. Yo creo que va a ser un libro muy diferente en el panorama editorial de lo que se está publicando y de lo que se va a publicar en este tiempo de zozobra en el que estamos, y me parece además que es un acto de valentía por parte de Alfaguara y de Pilar Álvarez, su directora, que está aquí detrás de la cámara, el haber apostado por un libro y por una autora poco conocida, aunque ya tiene 3 novelas en su currículum, una periodista joven de mi tierra, y además para mí quiero decir que estoy muy contento de presentarte. No es un cumplido, sino que voy a contar, puesto que Alfaguara en su dossier de prensa lo cuenta, creo que no reveló ningún secreto, que Noemí es una recomendación que yo le hice a Pilar Álvarez, la directora de Alfaguara, y debo decir también en favor tuyo que todos los autores, libros que he recomendado, no han publicado ninguno. Tú eres la primera, lo cual habla de mi poco criterio seguramente, o de la exigencia de la editorial, y sobre todo tu valía, porque de todos, de verdad, todos los libros que he recomendado, no han sido muchos, porque sé que a los editores les aturden con recomendaciones, es el primero que me hacen caso, con lo cual estoy aquí feliz y encantado, porque además es un libro que yo creo que, como decía ahora, es un libro diferente, un bellísimo libro. Es un libro además novedoso porque habla de algo que es muy desconocido para la gente común, para el lector común español, pese a que habla de algo que, como tú bien dices, ha marcado el siglo XIX y el siglo XX de España. Ha sido el motor del desarrollo, que es la minería del carbón, que es una historia de siglo y medio que ha desaparecido hace 2 años, como aquel que dice, y lo que hace Noemí en este libro es un recorrido literario, autobiográfico, periodístico de este mundo, puesto que tú eres hija, nieta, bisnieta de mineros por los 2 lados. O sea que si hay alguien que estaba condenado, como tú mismo dices en un momento del libro, que yo te dije, yo no me acuerdo, pero
si lo dije tenía cierta Lo razón. dijiste porque está en el libro que estaba condenado a Que escribirla. estabas condenada a escribirla. Entonces, lo primero que quiero decir, aparte de que, contradiciendo a tu última novela, Una chica sin suerte, eres una chica con suerte porque, por haber publicado este libro y por haberlo escrito, quiero que empieces contando qué es realmente Hijos del Carbón. Bueno, yo primero agradezco, por supuesto, a ti, a Julio, y a los que nos estén viendo, y a Lola, pues habernos aquí acogido para esta Bueno, presentación. Y bueno, ¿qué es Hijos del Carbón? Bueno, Hijos del Carbón es todo eso que has dicho, ¿no? Es un libro que parte de lo personal, de la propia experiencia como hija, nieta, bisnieta de mineros, nacida en una cuenca minera, criada en una cuenca minera. Parte de esa experiencia no porque sea excepcional, sino todo lo contrario, porque es compartida con mucha gente, ¿no? Y entonces yo entendía que era un libro que, aunque surgiera del yo, y las primeras páginas son desde un yo, digamos, o desde una familia, ¿no? La mía, no tanto yo como mi familia, iba hacia un nosotros, ¿no? Era un libro que partía de lo personal, teniendo en cuenta que lo valioso era que era compartido y que podía ser un reflejo y un espejo para mucha otra gente. Y que era un libro también que iba a ser un libro muy orgánico, porque era un libro que de alguna manera se iba a ir cambiando, iba a ir actualizándose, ya que en estos últimos años, pues en 2018 han cerrado las últimas minas, ahora en 2020 han cerrado las térmicas, y a mí eso me obligaba a estar continuamente actualizando y reescribiendo el libro, que tiene, como tú has dicho, una parte de libro de viajes, una parte de memoria, mucho de periodismo narrativo, porque yo entendía que eso era importante para dar muchos puntos de vista y hablar de muchas cosas de las que se hablaban en el libro. Bueno, esto que cuentas es muy interesante porque yo creo que uno de los puntos fuertes del libro es esta estructura que tú has creado que mezcla diversos géneros. Es como, para definírselo a los lectores, ni es novela, ni es autobiografía, ni es crónica periodística, pero es todo más crónica de viajes, porque luego al final la segunda parte del libro es un viaje por todas las cuencas mineras de España, que son muchas. La gente cree que solo había carbón en Asturias y León, y está Córdoba, Sevilla, Barcelona, Teruel, en fin, muchas más zonas. Digamos que el libro es una especie de trenza esta de las chicas, donde se enhebran tres hilos, digamos, narrativos: la memoria, la crónica, el ensayo, la crónica periodística, tú eres periodista, y a la vez el viaje. Yo creo que es uno de los hallazgos, porque contar algo tan complejo y tan importante como la historia de la minería del carbón en España requería seguramente varios géneros y no de uno solo. Así lo entendí yo, desde luego, porque claro, yo entendía que también era un libro que además iba del pasado al presente, iba, como digo, de lo personal a lo colectivo, de la memoria al dato. Entonces, claro, esto requería diferentes formas de contarse, ¿no? Y a la vez tenía ese recorrido, ¿no? Ese recorrido incluso físico por distintos lugares, ¿no? Claro, esta ensalada de géneros, yo en el libro digo, es una ensalada de géneros, y yo creo que lo es, ¿no? La cuestión era también alinearla bien y prepararla bien, y también que estuviera compensado, ¿no? Porque había una dificultad a la que yo me enfrentaba, impuesta por mí misma, ¿no? Que era en parte la necesidad o digamos la apuesta o el riesgo de contarlo todo. Y todo, no digo todo porque es imposible agotar un tema como la minería del carbón. Hay muchísima gente que ha escrito sobre ella, y por eso está una bibliografía, ¿no? Historiadores, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Y entonces no se podía agotar ello, pero yo quería darle una mirada interior y exterior, ¿no? Y claro, eso también te obliga a tratar diferentes géneros de alguna manera, ¿no? Aunque no lo hacía de una manera como, digamos, no es matemática, ¿no? La literatura no son las matemáticas, es decir, no era tan pensada como ahora voy a hacer esto, sino que también tenía que tener un fluir, ¿no? A la hora de contarlo de una manera o de otra. Pero
los distintos géneros yo creo que eran importantes, porque por una parte la mirada exterior o reflexiva iba a venir por la parte del ensayo, y la mirada personal y emocional iba a venir por la parte de la memoria, ¿no? De la memoria, y la sí. cuestión era, bueno, pues hacer ahí una buena ensalada, ¿no? Como Sí. Bueno, el libro, para que lo entiendan los lectores, digamos que tiene dos partes fundamentales. Una en que, mezclando memoria y ensayo, habla de la historia y de diversos temas que tienen que ver con la minería, que me gustaría hablar ahora de ello. Y luego una segunda parte que son esos viajes a las distintas provincias, regiones mineras. El primer tema que tú abordas, que no sé cómo lo titulas, pero digamos que en el que haces un repaso a la historia de la minería española, que tiene más de siglo y medio, y hablas del esplendor a la ceniza o algo así, ayer lumbre y cenizas. del paso de un pasado rico, industrial, pujante y con cierto esplendor, a lo que es hoy las cuencas mineras, lo que son hoy, que son la España vacía negra. De hecho, el libro, en la contraportada hay una cita de Sergio Molino, el autor de La España vacía, dice: Noemí Sabugal nos abre los ojos a la verdadera España negra, la de las minas, la impresionante crónica de un país que nadie había escrito aún. ¿Qué ha pasado para que un mundo que yo viví como tú, de otra forma, porque yo no era hijo de minero, era hijo de maestro, pero en una cuenca minera, haya pasado de ser el dorado español a ser la España vacía y más negra, precisamente por el esplendor que tuvo? Bueno, ha pasado, claro, han pasado las décadas, ¿no? Ha pasado el tiempo y ha pasado pues un cambio en el que estamos inmersos, en el que estamos inmersos Europa, ¿no? Que es el cambio a otras energías, ¿no? Claro, ahí hay una historia, como tú dices, larguísima, por eso el título del primer capítulo es Ayer lumbre, hoy cenizas. De hecho, se inicia con el encendido de una cocina de carbón, ¿no? Yo explico cómo era el encendido de una cocina de carbón, que hay mucha gente que no sabe cómo se enciende y nunca la ha visto, pero si le preguntas posiblemente a cualquier abuelo ya de una determinada edad o abuela, o de media edad como yo, que veía a mi madre pero ya de encenderla. Minera, sabes lo que es una cocina de carbón, ¿no? Entonces, en esos años, en esos siglos, como tú dices, el 19 y el 20, todos fuimos hijos del carbón, porque el carbón era lo que movía los trenes, era lo que movía los barcos, era el pan de todas las industrias, fue lo que vertebró todos estos territorios, porque las industrias, claro, las mineras, ¿no? Crearon las redes de ferrocarril para sacar el carbón, pero después los habitantes se alimentaban también y los propios ferrocarriles, ¿no? Lo usaban. Entonces, claro, es la historia del principal combustible de algo que es fundamental, que es la creación de energía, ¿no? La creación de energía es una cuestión importantísima, todos lo necesitamos encender la luz, el ordenador, pero es una cuestión que siempre ha sido muy complicada, siempre ha estado generalmente en manos de empresas privadas, ha habido muchos conflictos con el gobierno, o bien ha sido muy opaco, en fin, es una cuestión importantísima, y esa creación de energía en España vino a través del carbón, ¿no? El carbón era lo que teníamos, y eso, para bien y para mal, produjo el desarrollo de muchos territorios, ¿no? Produjo pues mucha vida y produjo mucha muerte. Y de hecho, ya que citas la España vacía, precisamente además en las cuencas mineras ocurrió lo contrario de aquellas cuencas que no eran, o aquellos lugares rurales que eran agrícolas, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Sergio Molina, España vacía, en los años 60, lo que él llama el gran trauma, que es cuando la gente se va del campo a la ciudad, en las cuencas mineras pasó al revés, ¿no? Eran zonas rurales industriales que necesitaban mucha mano de obra de los alrededores, muchas veces. De provincias, y eso conformó también una singularidad en estos territorios, que son cuencas un poco como el libro, ¿no? Híbridas, son cuencas en las que venía gente de todas las provincias y todos al final eran hijos del carbón, ¿no? Era una especie de nueva nacionalidad, ¿no? Y de ahí viene la cuestión identitaria, que es tan fuerte en las cuencas mineras. Otro tema que tú abordas y que tiene que ver con lo que dices, tiene que ver con la forma de vida, porque la minería, no, como tú repites muchas veces a lo largo del libro,
no era solo una cuestión económica y laboral, era una cultura, una forma de vida, una identidad que acabas de decir. Hoy, en la nueva crónica de León, en un periódico de León, escribe Teresa Giganto una columna sobre tu libro, espléndida, y dice una cosa, la dice en gallego porque se la escuchó ella, un amigo suyo, a una profesora de la Universidad de Santiago, dice, non sabedes nada da nosa terra e de sus problemas. Es decir, no sabéis nada de nuestra tierra, de nuestros problemas. Hay un bloque en la primera parte de tu libro que hablas de la vida cotidiana en los pueblos mineros, los economatos, el monocultivo empresarial, los hospitalillos, la omnipresencia de la muerte que está flotando siempre. Creo que el gran interés, uno de los grandes intereses de este libro, es para ayudar a que los españoles, el lector español medio, sepa lo que era la vida y lo que sigue siendo la vida en las cuencas mineras, que es muy diferente del resto de cualquier otro lugar español, y creo que es uno de los méritos de este libro y de los atractivos de este libro. Sí, hay ese capítulo que es el del microcosmos minero. Precisamente, mira, el otro día me entrevistaba un periodista de aquí de Madrid, ¿no? Cuando digo de Madrid me refiero no radicado en Madrid, porque ya sabemos que en Madrid hay gente de todos los sitios, sino que es nacido aquí, y le sorprendió mucho esto, ¿no? Es decir, él es una persona que no conoce una cuenca minera, y precisamente lo que más le había sorprendido del libro era esta interrelación entre todo, ¿no? Es decir, me decía, ¿cómo es posible que una empresa cree un hospital, cree una escuela, el equipo de fútbol, todo era la empresa, todo, ¿no? Esto, claro, no es una bondad por parte de las empresas, ¿no? El carbón siempre ha aflorado en lugares muy complicados y tú necesitas muchísima mano de obra, y además tienes que convencer a esa gente que se va a jugar la vida y la salud de que compensa ir allí. Es decir, de que le vas, bueno, pues para eso le pones una casa, le haces una escuela para los niños, y haces el hospital, que por supuesto es necesario en un trabajo tan peligroso y con tantos accidentes. Y entonces a él le sorprendía mucho eso, ¿no? Incluso me decía, pero es que eso es una dejación de funciones del Estado. Digo, pues sí, en parte. Sí, porque la empresa, sí, ¿no? sustituía al Estado a todo, interesadamente. ¿no? Interesadamente. Y ahí se crea también otra cuestión a la cual la empresa es ajena, pero que viene derivada de esto y que a veces es contrapuesta incluso a las intenciones de la empresa, que es la conciencia de clase de los mineros. Es decir, algo que ahora nos parece tan antiguo, que no lo es, porque lo que ocurre es que tenemos unos trabajos muy atomizados, cada uno va a lo suyo, ¿no? Los mineros hasta el último momento, hasta la gran marcha de 2012, incluso manifestaciones posteriores, siempre han tenido esa capacidad reivindicativa porque y de unidad. Claro, han tenido una conciencia de clase. Y esa conciencia de clase se creaba porque además tú vivías en pueblos donde había una estratificación enorme, ¿no? Por supuesto estaba el jefazo, que vivía en el chalet, estaban después los cargos medios, los ingenieros, que vivían, pues depende, en chalés más pequeños o en unifamiliares, y después estaban las cuarteladas mineras o colominas o casas mineras donde vivían los mineros. Eso crea una enorme conciencia de clase, una sensación además de que todo el mundo debe ir a una, ¿no? Y de ahí se explica pues esa unión de los mineros y esa fortaleza que han tenido siempre para hacerse ver, además de que lógicamente es un trabajo peligroso que te puede costar la vida y te cuesta la salud, y no te vas a andar con tonterías, es decir, claro, tú reivindicas de la forma más dura, ¿no? Entonces la empresa, claro, que creaba esa cultura un poco de empresa porque le interesaba, ¿no? Y porque la gente estaba arraigada al territorio, pero después también los mineros por sí mismos creaban esa unión, estructuras, ¿no?, sociales. Una de las formas en las que, a mi entender, se manifiesta el desconocimiento de lo que fue y continúa siendo, aunque ya no saquen carbón el mundo minero, es la mitificación. Y tú hablas en un capítulo que creo que es de lo más interesante del libro. Todo el libro es muy interesante, pero cada uno encontrará puntos de mayor interés. Es lo que tú llamas la épica minera. Esto que decías de la conciencia de clase obrera, etcétera, ya lo decía Albert Camus hace muchos años, que el paradigma del obrero era el minero,
porque toda su vida giraba en torno a su trabajo, vivían al lado del Tajo, morían en el Tajo los que morían, había una vinculación íntima. Y cuando las marchas mineras, por ejemplo, llegaban a Madrid, tú lo cuentas, todos los camioneros les pitaban en sentido de apoyo. Cuando entraban con las lámparas por la calle Princesa, todo el mundo aplaudía en los balcones. Siempre ha habido una simpatía hacia los mineros, pero yo creo que es por esa épica que implica desconocimiento, porque luego el día a día de épico tenía muy poco, más bien era todo lo contrario. Sí, claro, es un trabajo que el capítulo de épica minera precisamente, bueno, viene a contar también la larga historia de reivindicaciones laborales, políticas, sindicales que ha tenido la minería, ¿no? Desde la huelgona en Asturias a, por supuesto, la huelga del 62, que al final, pues eso, se da en Asturias, ¿no? Como decía Chincho Sánchez Ferlosio, ¿no? Pues hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y la huelga del 62 que no fue solo una cuestión laboral, yo la recuerdo y no soy tan mayor. Yo tenía 7 años y recuerdo no ir a la escuela, no dejarme salir de casa porque estaban de huelga, que en el año 62 no se sabía ni lo que era una huelga, por lo menos la es que eso en su momento fue una enorme bofetada al régimen. Eso fue una bofetada más internacional, que es la peor bofetada que te pueden dar, porque si nadie te mira, te da menos vergüenza. Pero todo el apoyo que hubo internacional, la Carta de los 102, el apoyo de los intelectuales, fue una cosa que vino de los mineros, y yo creo que constituye esa épica también, ¿no? La historia. No, y ayudó se expandió luego por la universidad y por otros lugares. Muchísimas industrias, sí. Siendo como han sido los pioneros, los más luchadores, la vanguardia de la clase obrera, lo que se llamaba, que ahora ya no. Que era la clase más representativa de los obreros. Ahora que se ha terminado y cómo se ha terminado, ¿tú crees que se ha hecho justicia con los mineros españoles, que fueron miles? Sí. Ahora no hay ninguno, pero que se ha hecho justicia por parte de la sociedad, o como dice Juan Carlos Lorenzana, un escritor minero que ha publicado un libro de cuentos que se llama Relatos Mineros, luego hablaremos, si nos deja Lola, un poco de eso, de los libros que están apareciendo sobre esto, de gente joven como tú, o que, como dice Zana, en lugar de hacerse justicia, los mineros han abandonado la escena por la puerta de atrás, y casi convertidos en terroristas medioambientales, dice Juan Carlos Lorenzana, Zana, que tú le conoces. Sí. Y sin embargo en otros países han tenido, por ejemplo en Alemania, cuando cerró una mina en el Ruhr, fue el presidente del Estado, el jefe del Estado, a brindar y tocaron orquestas y tal, el día que salieron los últimos mineros de esa mina que cerraban, ¿no? ¿Tú crees que en España se ha hecho justicia, no ya mientras existían mineros, sino ante el abandono de la escena histórica por parte de los mineros? Yo creo que hay mucho desconocimiento, y ese desconocimiento es de lo que proviene un poco la injusticia, la forma de mirarlo, ¿no? De hecho, esa frase de Zana yo la recojo en el libro, que él dice eso, que él considera que los mineros han salido por la puerta de atrás de la historia después de todo lo que se dio, ¿no? Es decir, hay que pensar que eso, la minería fue la que creó la energía, ¿no? La que fue el pan de la industria, dices tú. Fue lo que valió para crearlo todo, ¿no? Entonces, muchas veces pues se ha puesto siempre el foco pues en las prejubilaciones o estas cosas, cuando ha habido prejubilaciones en muchísimos otros sectores, ¿no? Y a lo mejor no se ha recordado tanto pues que en todas las familias mineras hay un muerto, un accidentado, o una persona, un silicoso o una persona que ha sufrido lo que es la minería, ¿no? Es un trabajo muy duro, que si alguien quería hacerlo lo tenía ahí, porque siempre se han necesitado manos, ¿no? Quiero decirte que sí que ellos sienten, y ya no por hablar por mi propia boca, sino por transmitir un poco muchas voces que hay en el libro, ellos sí sienten esa injusticia, incluso hablábamos un poco de lo de la épica, ¿no? Hay una dualidad, ¿no? Entre lo de la épica y el tema del miedo, ¿no? De sentir un poco al minero como una cosa ahí, no sé, como que siempre está estallando dinamita, ¿no?
Y hay muchos mineros que esto me lo han dicho, ¿no? Bueno, ¿tú cómo crees que nos ven? Y, o sea, hay una preocupación porque ellos también tienen pues esa sensación, como digo, De de que los miraban como sí, sí, salvajes. sí, esa, y yo lo digo por eso, digo por no, que es más valioso lo que ellos digan que lo que pueda decir yo, ¿no? En este caso, y es que hace nada, hace unos días hablando con un minero me decía, bueno, ¿tú cómo crees que nos ven? Es que claro, en los últimos años yo no sé, yo creo que no se ha entendido como... Entonces sí que tienen esta sensación de injusticia que yo la verdad con el libro una de las cosas que yo precisamente quería hacer era, no digo paliarla, porque eso ya es cuestión de cada uno el querer enterarse de las cosas, ¿no? Y saber de qué se habla y qué ha significado esto, ¿no? Pero sí por lo menos ponerlo a la mano de quien quiera saber, ¿no? Que eso es importante. Entonces yo creo que no todo el mundo hemos tenido, por suerte desde luego mi padre lo ha tenido, pero yo no, un trabajo en el que sabías que podías morirte. Eso es muy duro, eso es muy fuerte. Cada día, además. Cada día. Entonces es verdad que ellos siempre te dicen, bueno, es una rutina, bueno, pero está siempre ahí, ¿no? Como digo un poco en el libro, a través de una frase de Idea Vilariño, que a mí es una poeta que me gusta mucho, siempre están los muertos tironeando el corazón. O sea, tú te vas a cualquier cuenca minera y todas las familias tienen una herida mayor o menor, te vas a encontrar el memorial, en fin. Quiero decirte que a veces siempre se ha puesto el foco, y ellos sienten, ¿no? A veces que se ha puesto el foco en el tema de prejubilaciones y demás, que se las han luchado, por supuesto, eso ha sido parte de las de la cultura minera, de la reivindicación, ¿no? Aparte de, bueno, un trabajo físico que tiene unas circunstancias, ¿no? que te llevan a enfermar, ¿no? Pero bueno, sí, ellos sienten esa injusticia, y después también ocurre que, por ejemplo, el ejemplo ese de la mina de Balugó que se cerró, allí lo que se hizo fue, claro, como una despedida, ¿no? Entonces, como la minería ha ido como agotándose, ha sido como un enfermo que va perdiendo las fuerzas, ¿no? Y ha sido una agonía, ha sido un poco agónico, pues tienen un poco esa sensación de que no se les ha despedido, ¿no? Y dejar las cosas sin despedir siempre es malo, ¿no? Eso es como las personas, necesitamos despedirnos y sí que vamos, ya te digo, tienen esa impresión, y yo también la tengo, ¿eh? Yo creo que la despedida, bueno, y vamos a ir yendo ya hacia el final, no sé, que se descuelguen todos los lectores, creo que no, pero bueno, vamos, te quería hacer dos preguntas o precisiones. Hablando de la despedida, coinciden en el tiempo, y a mí me parece muy sintomático, y como esto ha ocurrido con otros asuntos, como la España despoblada, la España vacía que decía Sergio Molino, o la memoria democrática, o la memoria histórica, etcétera, que al final son las generaciones nuevas las que tratan de hacer o de pedir justicia o de pedir el reconocimiento social que merece tal o cual página de la historia, ¿no? Y coincide en el tiempo una serie de libros, el tuyo, que es seguramente el más... pero hay también varios libros que han surgido, pues este de Zana que nombraba ahora, de Ana Castaño, de Abel Aparicio, el de Cecilia, que mi mujer que está ahí sentada, que es de fotos, le voy a hacer publicidad por venir. Quiero decir, hay varias personas que por un motivo o por otro habéis coincidido en el tiempo en poner el foco sobre una página muy oscura, que es la de la minería, y más aún del fin de la minería. Ni siquiera salía cuando cerraron la última mina en León, la Escondida, ni siquiera salió en el telediario, y eran 150 años de historia de una profesión y casi de una provincia. ¿Tú tienes la sensación de que sois los jóvenes, la gente desde la cultura, sobre todo desde la literatura, los que estáis intentando hacer una especie de reconocimiento, de acto de justicia con todo este mundo de la minería? ¿Tienes esa sensación? Yo creo que viene un poco por lo que decía antes, es decir, la necesidad de despedirse siempre existe, es decir, y la despedida, aunque es verdad que hay un pozo en activo ahora mismo todavía en Asturias, Nicolasa, esa necesidad de despedir va junto al reconocimiento. Entonces, claro, además
esto es muy interesante porque están surgiendo además desde varios aspectos. Por un lado, el libro de Cecilia, Dien, desde la fotografía, ¿no? O los libros de Urdangaray en Asturias también, de Tierra Negra, Minas y Mineros. Alfonso Zapico desde el cómic, ¿no? Con la balada del norte, que aunque cuenta el 34, pues al final tiene mucho que cuenta ver el con la mundo minería minero y toda la conformación de la sociedad. Aitana Castaño, que va a sacar ahora más un libro que es Carboneras, ya sacó Los niños de humo, de relatos, el de Zana, el de Abel. Es decir, yo creo que lo que ocurre es que es lo que nos ha tocado, ¿no? Es decir, la minería ha sido contada estos años, hay libros lógicamente que la han contado, pero a nosotros nos ha tocado el momento de la despedida. Entonces, yo creo que los que hemos abordado estos proyectos, o por lo menos en mi caso, ha sido por esa necesidad de despedirte y además, como tú dices, de rendir un homenaje o también dejar las cosas, pues no hay tiradas, no sé cómo decirte, ¿no? Las explotaciones mineras han quedado tiradas, la verdad. O sea, en algunos viajes que hemos hecho, además Cecilia y yo le decía, es que tengo los ojos llenos de ruinas, o sea, todo eran castilletes comidos por el óxido, lugares tirados, en fin, ladrillos en el suelo de lavaderos. y documentación, que es lo peor. Claro, bueno, y documentación con fichas de Por radiografías de trabajadores, mineros, datos etcétera. sanitarios, Todo tirado todo, por... o sea, desde ingresos de banco a todo, o sea, la sensación de que eso se ha dejado ahí, de que las explotaciones no se han cerrado adecuadamente, de hecho algunas están contaminando los ríos, entonces esa sensación de agonía, de dejarlo todo ahí, es como algo que te llama a hacer algo, ¿no? Yo de alguna manera decidí también escribir en el libro porque me daba cuenta que era un mundo que desaparecía ante nuestros ojos y que no era conocido, o bueno, fuera, digamos, de las cuencas mineras, y hay como una necesidad un poco de justicia quizá también, pero de hacer un acto de memoria, ¿no? Entonces quizá pues es lo que nos ha tocado a nosotros, hacer ese acto de memoria. Y además lo más interesante es que se está haciendo desde varias perspectivas, desde la fotografía, desde el cómic, desde la literatura, desde el ensayo. Yo creo que es muy interesante porque además es una historia muy compleja, muy larga, y que ha sido la vida para muchísimas personas, para miles y miles de personas, la vida y la muerte para miles y miles de personas, ¿no? Entonces, qué menos que por lo menos hacer este trabajo, ¿no? hacia ellos y hacia todos esos territorios, ¿no? Bueno, pues no nos alargamos más. Te quiero hacer una confesión. Yo estoy más o menos orgulloso de, sí, en público, para que no se entere todo el mundo. Yo estoy más o menos orgulloso de mis libros, pero hay libros de los que sin haberlos escrito estoy tan orgulloso más que de los míos, y este es uno de ellos. Seguramente hay un momento en el libro muy emocionante, que es cuando tú cuentas, cuando eras niña con tu hermana, lo que la preocupación que te producía cuando tu padre trabajaba en el turno en noche, y cuentas cómo después de cenar se iba, os despedía, y se despedía de tu madre en la galería para que no la vierais. Y la inquietud que os quedaba en el corazón a todos, porque parece que es absurdo, pero parece que la mina de noche es más negra aún. Yo tengo grabado desde la ventana de mi casa en Olleros ver pasar los mineros con los focos ya por la calle, del turno de noche en el invierno con nieve, y son imágenes que uno que haya vivido ese mundo no olvida jamás. Yo creo que lo mejor que puedo decir de este libro es que tu padre y todos los mineros de este país van a estar muy orgullosos de él, que ellos son o deberían ser los primeros lectores, pero que no solo es un libro para los mineros, para la familia de los mineros, sino para todos los lectores españoles, para que conozcan en una literatura de 24 quilates, que es la tuya, que conozcan una página de la historia de este país determinante en el desarrollo de este país, que sigue siendo muy desconocida. O sea que te doy las gracias, como lector. Y gracias a Pilar Álvarez, que está aquí, por haberme hecho caso por una vez
como recomendador. No será la última. Y ya, no lo sé, y a Lola Larumbe por acogernos, o sea que, y a los que estáis detrás por... Exacto, ahora mirad un poco hacia ellos, porque a los que estáis al otro lado por seguirnos. Han estado muy atentos, ha habido comentarios de todo tipo y ahora las palabras son para ellos, las últimas. Bueno, yo por agradecer pues, a los que estáis ahí viéndonos, esto es muy raro, esta es una nueva normalidad que, por no llamarle de otra manera, insultándola, pues hemos elegido ese nombre, ¿no? Y agradeceros y espero que, bueno, los que os acerquéis a Hijos del Carbón desde las cuencas mineras y hayáis conocido y conozcáis todavía este mundo, porque no es un capítulo acabado, es una historia que continúa, pues que os reconozcáis, y los que os acerquéis desde fuera, pues que descubráis algo que ha sido esencial, ¿no? Y que ha vertebrado la historia de este país. Muy bien. Y Julio, te toca terminar. Bueno, digamos que lo que he dicho sobre el libro es lo que realmente pienso. Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de que este libro haya visto la luz. Y también quiero decir una cosa más, que Noemí no solo escribe el carbón. Noemí es una periodista y una escritora. Debo decir también que cuando te recomendé para la editorial, no te conocía, te había visto una vez, o sea que no era una recomendación interesada, sino puramente literaria, te leía en el periódico, nada. Y que recomiendo también que no la perdáis de vista a esta chica sin suerte, con toda la suerte del mundo, y que leáis las novelas anteriores, porque son muy interesantes y creo que estamos de estreno, no, porque ya tienes una trayectoria de una escritora que va a dar mucho que hablar, parece un eslogan publicitario, pero estoy convencido de ello, de una escritora que va a dar mucho que hablar en la literatura española en los años que vienen, o sea que bienvenida, te felicito y mucha suerte. De echar gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias. No te beso porque no se puede. No se puede, ahora la mascarilla. Muy bien.